¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos una vez más a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada viernes te contaremos los temas más interesantes, poco comunes e enigmáticos de la Biblia a la luz de las Sagradas Escrituras. Otro viernes, otro tema, otro día. Y mismos invitados. No, de hecho este tema en especial se puso tan difícil, tan enredado en algún punto, denso, ¿no? Que de verdad tuvimos que traer un especialista para la siguiente parte. Es obvio, ya con esto les digo que este es la primera parte del tema, y para el próximo vamos a tener pues a un especialista que pueda aclarar todo esto. Claro. Y bueno, ¿qué tal están? Bien, un poquito choqueado todavía con lo que acabas de decir. Eso quiere decir que el tema es denso, que va a haber momentos en que vamos a tener dudas fuertes. Sí, las anotan. Ajá, porque hoy no se va a resolver nada. Ok. Hoy nos vas a presentar nada más. Hoy este tema en especial lo vamos a dividir en dos partes. Okay. La primera parte, o sea, la parte de hoy, es todo lo que se recopila en todas las denominaciones, religiones, edades, todo lo que se habla acerca de este tema, que se cree. Y al final vamos a cerrar nada más con lo que dice la Biblia. El siguiente capítulo vamos a estudiar realmente qué dice la Biblia, comprobar qué es cierto de lo que hay en otras religiones y desmentir creencias que son sacadas de otra entonces, parte. en el siguiente capítulo vamos a desentrañar más el tema, cancelando mitos, ¿no? Asegurando cosas. Sí, el de hoy es... Esta es la introducción. Este es todo lo que existe. Vamos de lo general a lo particular. A lo específico. Eso, universitario el chavo, ¿eh? De lo más a lo menos. Bueno, exacto. Y antes de que iniciemos me gustaría recordarles que nos den like, que se suscriban, que compartan, también nos sigan en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, y que ayuden que no les cuesta nada. Y próximamente nada. TikTok. Ya para que ayuden que Manuel llevas como 7 cumpla capítulos su sueño de TikToker. Si quiere ser que hay TikToker, ayúdenle a que consiga. Es un sueño frustrado. Sí, no, pues ayúdame. Si tú eres el que lo vas a dirigir y no lo haces. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Iniciamos. Esto es Cazadores de la Verdad, los seres celestiales. Continuamos. Iniciamos. Comencemos. Iniciamos. Quiero iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, este versículo creo que lo han escuchado muchas veces. Nunca lo había escuchado. ¿No lo habéis escuchado? Jamás. Bueno, algunas personas lo habrán escuchado y otros, al igual que Manuel, es la primera vez que lo escuchan. Entonces, de entrada, este versículo nos habla de una situación que solamente hemos visto en películas y que hasta cierto punto es difícil de imaginar, que es una guerra en el cielo. Como la mayoría de los eventos cósmicos, ¿no? O sea, sí. Nos toca imaginarlo porque no hay ni registro, no hay evidencia. Es todo lo que se menciona. Claro. Realmente en ninguna fuente ni en libros apócrifos hasta ahorita he encontrado algo en lo que se nos especifique si utilizaban algún tipo de armas, cuánto duró la guerra, dónde se llevó la guerra específicamente. Solamente dice que en el cielo, si hubieron bajas, no hubieron bajas, qué sucedió. Fíjate que eso me intriga mucho, ¿no? Porque siempre nos hemos referido a esa guerra, pero tal vez no la dimensionamos de una forma humana, a como lo que está pasando ahorita con el acontecimiento, ¿no? De Rusia, Ucrania, algo humano, dos bandos que pelean, pero estamos hablando de seres que ni siquiera en nuestra imaginación concebimos, ¿no? Como dices tú, si había armas, si tenían poderes, ¿no? Como sí, utilizaban poderes especiales. O la simple fuerza. Ajá, ¿cómo fue? Eso, ¿no? Pero de que fue un conflicto físico, hasta cierto punto, sí es, porque utiliza la palabra guerra. Y de la palabra guerra dice que luchaban Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, y que en esta guerra se derrotó a uno, y la consecuencia de quien perdió fue que lo sacaron, lo expulsaron del cielo. Entonces fue una guerra civil, ¿no? Una guerra civil. Fue una guerra de poderes interna
el bando perdedor, pues como en todo reino o país o zona donde alguien más quiere tomar el trono, pues termina siendo expulsado. Sí, tuvo sus consecuencias. Pasó, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos con nuestro tema de hoy. Se llama seres celestiales o los celestiales. Celestials. Los celestiales. Sí, bueno. Los eternos. Eternos. Oye, Viene la censura. Viene la Que nos va censura. a caer el copyright por tu culpa. A mí lo que me sorprende es que Manuel no sabe nada del versículo, pero sí sabe de películas. Es que son Todo. generaciones distintas. Ok, ¿qué nos traes hoy del tema? Platícanos. Bueno, hoy se llama Los Celestiales, Ok. y específicamente vamos a hablar de estos seres que se reflejan en la Biblia, que no son Dios, pero que están con Dios. Okay. Entonces, hace unos días, bueno, porque lo estamos grabando 2 semanas antes de que salga prácticamente. Sí. Entonces, hace unos días, en este mes, bueno, ya ni eso, hace unos días en Facebook salió una imagen de un artista, no sé dónde era la verdad y no recuerdo su nombre, porque realmente no es importante. Fue a uno de esos memes que Sí. lo ves, se te pasa y luego dijiste, Sí. mira, hay que hablar está de padre. esto, ¿No? ¿no? Y que mostraba las imágenes, algunos lo vieron, tal vez tú lo viste, de que él retrataba a los ángeles Ujú. tal cual como vienen en la Biblia. No sé si lo alcanzaste a ver. Sí, lo vi en Twitter, de hecho. ¿Y qué onda? Y estaba muy cañón. No sé si es el mismo, pero vi uno en el que hacía videos. Y dimensionaba el tamaño de una persona Con Los Ángeles. con Los Ángeles. Y era una cosa inmensa. ¿Y tú? ¿Qué onda? Yo no lo vi, pero anteriormente hay un video que a mí me impactó mucho, que venía casi las imágenes parecidas, pero hablaba del sonido que hacen Los Ángeles. Ajá. Y creo que se los envié, no me acuerdo, pero era como Como un canto, ¿ok? Ajá, como Eso un que dicen canto, que- pero sonaba como lamento, no sé. a Que mí se me escucha por el perturbaba. cinturón de Orión. Ajá, Ujú. y a mí me perturbaba un montón, pero yo decía, no, ¿Será no cierto? Creo, no creo que un ángel te cause un sonido que te termine dando miedo, ¿no? Se supone que no debería. Sí, Y- entonces... Y luego comparaba estas imágenes que tú dices, yo ya las había visto, no por la publicación que dices, pero había visto algunas que compartió Irán. Irán, saludos. Esas son. Ok. Esas son las que compartió Irán, que Ok, Irán es tenemos nuestro un amigo que se anciano. llama Irán, es nuestro anciano en De nuestra iglesia, de jóvenes, pero yo las comparaba con aquellos que han visto anime. Hay un anime que se llama Neon Genesis Evangelion, que presenta a los ángeles igual como de una forma así gigantesca, enorme, grotesca. Entonces, aquí viene mi pregunta. De lo que nos vienes hoy, nos vas a contar sobre esa parte, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de esta parte, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más, porque si nosotros nos damos cuenta, no todos eran iguales. Ajá. No todos eran iguales, Hay tenían diferencias. características diferentes. Y Correcto. obviamente al tener características diferentes, pues tienen un rol diferente. Ujú. Y hablando de esto, con lo que iniciamos el versículo de una guerra, en una guerra pues hay pelotones, ¿no? Sí, Hay escuadrones, hay rangos. Ajá. Hay rangos. Hay una y- jerarquía. exactamente, de eso vamos a hablar hoy, de la Ok. jerarquía angelical, Perfecto. sus características, qué funciones tienen en esa jerarquía y tratar de, hoy no lo vamos a encuadrar con la Biblia, Ujú. solamente de todo lo que se dicen de las tradiciones más fuertes que hay en el mundo. Hoy andamos Y- blasfemos. Hoy sí, 100%. Hoy sí, en Bueno, cierto. en no es que pocas seamos palabras. blasfemos, No, no, sino no, que no. recuerden, les Hay que- traemos las dos partes. Sí, de hay que ustedes. aclarar. No, y esa ve, parte. realmente la misma Biblia lo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Claro. O sea, no te puedes quedar con una sola parte y no puedes creer en algo que no conoces tan simplemente. Nosotros le vamos a abrir el panorama y el próximo capítulo van a ver realmente qué de todo esto que dice aquí, porque no todo está equivocado. Hay Ok, partes que hay sí son partes ciertas y hay partes que no son ciertas. Que es parte del mismo propósito de Satanás, ¿no? De meter La verdad, ¿no? Con la mentira. mentira para que al final como que se difumine todo y tú termines creyendo luego lo que sea. Entonces por eso es importante Sí, pero la que verdad- no se queden con esta primera parte, sino también vean el siguiente capítulo, porque va a venir una persona especialista en el tema a aclararnos. Y la verdad, súper interesante. Un Ya sea endólogo. como aprendizaje o cultura general, Ajá. está súper interesante el tema. Sí, sí, sí. Y A ver. quiero iniciar, el nombre procede del latín angelus. Eso creo que ya lo habíamos mencionado. Recuerden que Ajá. tenemos un episodio, si no mal recuerdo, es el episodio número 2. Sí. Sí, de En ángeles y el que demonios. tuvimos al pastor Felipe Triana,
que él es quien nos habló de ángeles y demonios, pero en ese entonces, para hacer la división, porque a lo mejor digan, vamos a hablar de lo mismo, no. En ese entonces él habló de quiénes eran los ángeles, qué misiones tenían, y lo vio desde una perspectiva bíblica. Entonces aquí estamos hablando ya en esta otra parte. A profundidad. De puros ángeles. Puros En ángeles. aquel capítulo Se dividió. No sé, no estaba yo. Sí, es no. cierto, aparte no está invitado Manuel. No, en aquel capítulo hablábamos más de de comparar espiritualmente, ¿no? Ahorita vamos a ver su descripción física como tal, porque es lo que está llamando la atención, de hasta qué punto todo lo que se comparte en redes es cierto. Sí. Entonces vamos a empezar. Porque todo tiene una explicación. Todo también. tiene su explicación. Y esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya lo habíamos mencionado que viene del latín angelus, Ujú. que una vez se deriva del griego angelos. Aquí van a aparecer las siglas Ujú. en Vamos a pantalla, ponerlo. que quiere decir mensajero. Es un nombre muy común en todo el mundo occidental con sus propias derivaciones árabes y hebreas. Entonces lo primero es el significado de la palabra ángel, que es un mensajero. Ok. ¿Sí? Ya lo vimos en la pasada su también un descripción. poco, pero vamos a continuar. Son quienes llevan la voluntad de una deidad suprema. Esto es en todas las religiones, no específicamente de una, sino para todas Fuera las del personas. cristianismo también Ajá, hay seres así es, considerados así ángeles. es. Se consideran ángeles, no probablemente tienen el mismo nombre, pero Ok. estos mensajeros como tal son quienes llevan la voluntad de una deidad suprema, intermediarios entre la deidad y los seres humanos. O sea, prácticamente un ángel es un mensajero que es el puente entre los seres humanos Ujú. y la deidad. En este caso para nosotros sería Dios. Y si nosotros nos vamos un poco a la Biblia, recordamos que pues el sueño que tuvo de la escalera, Que presentaban, ¿no? así es, que conectaba el cielo con la tierra. Ángeles Y subían y bajaban todo el tiempo. así es, pues vemos que esto no está para nada equivocado, y esto lo dicen todas las religiones. Sí, Así a que mí lo hasta que ahí me vamos sorprende bien. es esa parte de que no solamente es una imagen alusiva al cristianismo. Exclusiva de cristianismo. Del ¿no? Sí. Exclusiva al Sí, Todos entonces tienen ángeles. no lo quise poner porque sería alargándonos demasiado. La verdad se extendería mucho el tema. Pero incluso los chinos, a ellos no reconociendo un dios y teniendo varios dioses, reconocen que uno de los dioses, que es el supremo, Ujú. es quien ordena a los demás, y los dioses menores vienen a ser como sus ángeles o mensajeros. Ok. Entonces, pues en todas las Cumpliendo un religiones. rol, ¿no? Sí, cumplen un rol que es servir a la deidad De suprema, intermediario. intervenir con los seres humanos y hacer la voluntad que se les manda. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, tienen misiones, se representan 5 misiones que son salvación, Ujú. destrucción, Ok. protección, bendición y adoración, que son las funciones que cumplen los ángeles. Somos como los kryptonianos, nacen ya con... Ándale. Sí, Ellos, ¿a lo qué que vas, tenían no? que hacer. Pero pues hoy hablaremos de otro aspecto, del aspecto Ajá. físico y de la jerarquía angelical. Existe una ciencia que se dedica a estudiar a los ángeles y todo lo relacionado con ellos. No sé si alguna vez viste esta imagen que aparecía como, no sé si era La Hora en América o hoy, o un Ah, programa no. mañanero así, que apareció una señora con un gorro y decía que era duendóloga. Es lo que acaba de decir Estábamos Manuel. platicando de eso hace rato. Duendólogo. Sí, oye, obviamente hoy en día tú estudias lo que quieras y te puedes hacer especialista en eso, ¿no? Yo quería ser duendólogo. Sí, como Manuel Güey, cuando no, que quería tu ser padre. nutriólogo porque según él iba a estudiar las nutrias. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Ok. También hay gente, y la verdad es que hasta cierto punto es bien pagada. He escuchado en otros Ah, podcasts muy, Sí, muy, hay muy que- famosillos por también ahí. hay de monólogos. Los que siguen la página, pues ahí los que tienen al documentalista, Ajá. él también tiene una entrevista con una angeóloga. Pero hay muchas personas. ¿Cómo sería? Angelóloga. Es que angiólogo es el que ve otra cosa. El arqueólogo es el que la termina. No, Angelóloga. angelóloga. Bueno, Ángel- esta persona que estudia, una persona especialista en angelología. Ajá. ok. Bueno, Ahí ella- la- bueno, Ella entrevistaba, e incluso también de todo un mucho, que hay un podcast que es de Jordi y Marta Gareda. Ajá. También llega una chava ahí que según se fue a entrenar con los lamas y todo, ella te habla un poco y te avienta. Y pues ahí incluso da y habla ella de cómo tú puedes comunicarte con tus ángeles de la guarda y todo. Ah, Y, ya. digo, hay gente que se especializa en eso. Ujú. ¿Qué tan veraz sea? La verdad, en mi caso no lo creo. Sinceramente, ya lo platicábamos, ¿no? Ok. El ángel celestial no está a tu servicio, está No, a servicio de de Dios. Dios. Por lo tanto, tú no puedes obligarlo o por medio de un rito lo que tú quieras Bueno, hacer tal que vez te sirva. Nos adelantamos un poco porque ahora vamos a platicar con el pastor. Pero bíblicamente hace mucho tiempo que nadie ha estado en contacto con un ángel.
Sí, ya lo veremos, Sí. pero solo queremos dejar que existe una Que- ciencia que pero estudia los que- ángeles y es la angelología. Angelología. Y hay- Entonces sería angelóloga. Angelología. Ya aprendimos algo, ¿eh? Ya Sí. podemos cerrar el podcast o ya con esto nos vamos, ¿no? Oye, pero hay mucha gente de esta porque así como en los podcasts y siempre en internet he visto cosas de gente que dice que se comunica con ángeles y cosas Sí, así. tus Es ángeles. más común de Es lo como que un movimiento, pensamos. como una religión de Ajá, buenas es que vibras y es todo. como, como los que leen los signos y eso, porque yo me acuerdo que en este programa hoy, precisamente, una vez invitaron a alguien igual así que te decía, no, que para llamar a tu ángel tal, pon una vela color verde, Ajá. o este ángel se relaciona con el aura azul y cosas Sí, de así, hecho, ¿no? ahorita vamos a ver un poquito de O sea, eso. tiene como su lado como místico que le quieren Ujú, poner, ¿no? sí, Igual sí, lo quieren. De bastantes tal incienso con aroma notas de romero, cómo hablar así. con un ángel. Sí, pero bueno, existe y la angelología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia lo que el cristianismo considera que son las características, oficios y alcances de los ángeles. Ok. En diversas culturas, perdón, se adoran ángeles. Se comenzó a creer que son mensajeros entre Dios y los hombres desde que estos vivían en las cavernas. Luego, los pueblos asirios y griegos, en paralelo a los ángeles, añadieron alas a los dioses como Hermes y Eros, que pues ya los han visto, ¿no? También utilizaron dioses del amor apasionados y así es como inventaron a Cupido. Cupido, ajá. Sí. La imagen de este. De un angelito que es el que se encarga del Este, amor Un querubín. erótico. Ok. Del amor erótico. O sea, en algún Sí. momento El tienen... amor carnal. Sí, bueno, a lo mejor tendremos un especial por ahí hablando de amor, De amor. pero de los tipos de amor. Por para que, Manuel. de amor por Manuel, por estos momentos difíciles que ha pasado en su vida. Entonces, también Platón en el 343 a.C. habló de ángeles guardianes que nos protegían. Ok. ¿Sí? En el Ortón en 1994. En el Tanakh solo se da el nombre a dos ángeles, al arcángel Gabriel, que según se cree iluminó el entendimiento de Daniel, y el arcángel Miguel, considerado protector de Israel. En el libro deuterocanónico de Tobías aparece el arcángel Rafael. Fuera del canon, en el libro de Enoch se dice que los ángeles asistieron a la entrega de la ley mosaica en el Nuevo Testamento. Los fariseos creían que los ángeles comunicaban al hombre con la voluntad de Dios, mientras que los saduceos no creían ni en ángeles ni en espíritus. También Ireneo, en el 130 al 195 después de Cristo, mostró jerarquías entre ángeles. Creía que si un ángel puede ser caído, o un demonio también puede convertirse. Eso es lo que él decía. Él Ok. tenía esta postura. Si un ángel pudo caer, entonces todo lo contrario, un demonio puede convertirse. Se arrepiente. Ya lo veremos en el próximo capítulo. Quédense con esa duda, anótenla, Eso está ráyensela ahí en el brazo, en la cara, rayen en la pierna a su abuelita, lo que quieran, pero no pierdan esa pregunta. Entonces, seguimos. Y Jerónimo, en el 347 al 420 después de Cristo, pensaba que al nacer a cada persona se le entregaba un ángel guardián. Dioniso, en el 500, dijo que un ángel es imagen de Dios. Gregorio Magno dijo que los ángeles tenían poder sobre cuerpos celestiales, mientras que Pedro Lombardo pensaba que un ángel podía cuidar a muchas personas. Entonces vemos que varios autores han tratado de explicar esto de los ángeles. Ujú. Unos han dicho diferentes cosas, ¿no? Es que a cada quien le ha dado como que su sentido. Su Por ejemplo, propia interpretación. Sí, o sea, que menciona que no existen los ángeles, por ejemplo. O sea, que dice, no, la comunicación es directa con Dios. Mientras que este otro te dice que se pueden redimir y el otro que ya le puso jerarquías. O sea, como que cada uno le ha ido Sí, añadiendo. cada quien tiene algo y así fue como se formó Se esto. ha hecho una bola de nieve tan grande que ya se cree todo. De lo que se ha diferentes textos, incluidos Ajá. la Biblia, libros apócrifos, autores, y evangelios todo. perdidos, de todo. Entonces, según la angelología cristiana, se dividen a los ángeles en tres jerarquías. Vamos a ir de la más cercana a Dios, de los más Hacia poderosos, abajo. Ok. hacia abajo. No hace sentido que sea más de abajo para arriba. No, tú déjalo. Manuel, por favor, para la próxima Continúa. tú la investigación y yo busco Continúa. las noticias. Continúa. Entonces, bueno, ¿cómo quiere? No, así está bien. Está bien porque vamos Sí, 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 entendiendo sí, sí. a igual quién tiene más poder. O sea, Ah, sí. Como quieran, aquí hay para todo. no. Órale. Continúa, por Continúa, favor. sí. Bueno, empezamos con los seres celestiales
que están en la punta de la pirámide, por así decirlo, y son los serafines. Y no señora, no niño, No es el de chavorruco, la novela. no es el de la novela, no es serafín. Los serafines son un grupo de seres celestiales que se mencionan solo en Isaías 6, 2 al 7, en donde se afirma que continuamente adoran al Señor y claman el uno al otro: santo, santo es el Señor Todopoderoso. ¿Recuerdan que dijimos que los ángeles tenían misiones también de adoración? Sí. Pues estos son uno de los que tienen este tipo de misiones. Toda la tierra está llena de su gloria, era lo que decían ellos, en Isaías 6:3. Ok. Si ustedes quieren comprobarlo, vayan a Isaías. Ellos son y los van a más estar. cercanos a Dios, Según esto. en distancia. Sí. En... Se les representa Ajá. con 3 pares de alas. Ok. Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 volaban. ¿Sí? Se cubren para que según se sostiene y protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Entonces aquí dice que no es que los Wow, qué ángeles interesante. y los serafines no puedan soportar la gloria de Dios porque sean corruptos, sino porque la divinidad de Dios es tan fuerte que que ni resplandece, ellos. O sea, que es que ellos ni tienen ellos que pueden cubrirse en reverencia delante de la presencia de O Dios. sea, es que está Sí, impactado. y O sea, el ni próximo, Está el muy próximo fuerte, la capítulo, verdad. bueno, voy a seguir para que escuchen esto. Ajá. Vamos aquí. Los serafines son mencionados en Isaías del 6, del 1 al 7. En el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Osías, vi yo el cielo sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y en uno al otro daban voces diciendo: santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y bueno, esta es una visión acerca de los serafines. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que Lucifer en un momento fue un serafín. Ok. Entonces aquí dice que él estaba delante de la presencia de Dios. O sea, ya con esto le puedes dar una imagen que tiene 6 alas. Sí. Sí, y aquí hay algo importante. Dice que están por encima del trono de Dios. Esto no quiere decir que tengan más poder de Dios que Dios. O sea, sino que Sino que Físicamente están ellos encima. cubren toda la presencia de Dios. Si nosotros nos vamos y vean en el primer capítulo con el pastor Eliasib, que fue el arca del pacto, el arca del pacto tenía una característica especial, Tenía 2 serafines que tenía una tapa. con las alas. Ajá, y la tapa estaba encima de. Y encima de estaba, ¿qué? Los querubines. Ajá. O los serafines, perdón. serafines. Ajá. Que eran los que, pues Como prácticamente una estaban por encima. representación, ¿no? Sí. Pero Sí. por encima no, como dices tú, No por poder, No ya, simbólico, sino no por- algo simbólico, por cubrir. es algo Es algo físico. físico. Y ya van a ver que aquí, tal vez con lo que yo les lea, se les haga una confusión entre serafines y querubines. Ujú. Pero el próximo capítulo vamos a separarlos. Pero entonces, el único trabajo de los serafines es alabar a Dios todo el día. Ajá, y cubrir Cubrir. la gloria de Dios. Ajá. Porque, ya lo vamos a ver también más adelante, habla acerca del hecho de que el trono de Dios se mueve. Y entonces ellos son los que van cubriendo el trono de Dios. Son como los Cambia de chambelanes- lugar, Son de un como los lugar a otro. chambelanes del Sí, cielo. prácticamente, ellos son como los guardaespaldas. O sea, ándale. Ujú. Sí, como son los guardias. La guardia real. Sí. Sí. Y bueno, luego llegamos con el otro, Ajá. segunda jerarquía. De la primera jerarquía, tenemos el otro grupo, Ujú. que son los querubines. A los querubines se les dio la tarea de guardar la entrada del huerto del Edén. Si recuerdan, Son hablamos los del sobre los árbol. árboles. Sí, Y dice claro. cuando salieron, Dios Ajá, mandó son los dos que- querubines con una espada en fuego para Ajá. que ellos estuvieran. Incluso también algo interesante. Dice que el árbol de la vida mandó una espada llameante. Esto es importante. Porque, y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene su trono entre querubines y que viaja montando en querubines. Que los querubines cargan el trono. Sí, como que ellos son los que lo llevan. Ok. En Salmos 18:10, Ezequiel 10 del 1 al 22. En el Génesis también se menciona que sobre el arca del pacto del Antiguo Testamento había 2 figuras de oro de querubines con alas extendidas sobre el arca, y según se cree que Dios prometió ir a morar entre su pueblo. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicar, le dijo Dios en el Éxodo. Los querubines son mencionados en Génesis y en Ezequiel.
El libro del Génesis menciona que Dios expulsó a Adán y Eva y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. También dice, cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos. Entonces la gloria de Dios se elevó por encima de un umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra y de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron. Las ruedas, es importante esto, Las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Dios. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres que vi debajo de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Esto es importante. Si nosotros empezamos a leer el Ezequiel, inmediatamente él dice que está en la orilla del lago Quebar, del río Quebar, y empieza directamente hablando acerca de unos seres y no dice su nombre. Entonces hasta el capítulo 10 él dice que esos seres eran los mismos que describe en el capítulo 1, que son los querubines. Está interesante. Y lo describe físicamente. Sí, lo describe. Y creo que es ahí donde puede venir esta interpretación de todas estas imágenes, ¿no? De textualmente dibujar, bueno, dibujar como está escrito. Humana, lo percibe y es como de, se ve de tal forma, pero igual habría que ver, porque, o sea, tú te lo describe, pero tú lo imaginas desde la perspectiva humana. Humana, exacto, sí, o sí. sea, porque supongo que es algo que va a escapar de la imaginación, ¿no? Y ve, en lo que les decía, Ezequiel capítulo 1, versículo 6, da las características. Y dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras eran cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en las 4 caras cara de águila. Entonces, esta sería la descripción. Cañón, está muy intenso, no sé. Estos son los querubines. Esto sería el primer nivel. Los querubines y los serafines son los que están más cercanos a Dios. No, todavía falta uno. Dentro del primer nivel, para cerrar el primer nivel, las 3 jerarquías que están en el primer nivel, tenemos otros que son conocidos como los tronos. Okay. Los tronos, en Ezequiel Apocalipsis se menciona otra clase de seres celestiales conocidos como tronos alrededor del trono de Dios. Si nosotros seguimos leyendo en Ezequiel, dice, y él lo menciona como las ruedas. O en la jerarquía judaica, que es otra diferente, sería lo mismo que los sofanim. Judaicamente se llaman los sofanim. Ajá. Y aquí, según los cristianos, son los tronos. Los sofanim. Sí, se les suele retratar con apariencia de león, buey, hombre y águila. Ya, las bestias que menciona Apocalipsis, ¿no? Es diferente. Sí, es que estas bestias son las 4 veces que están en el trono de Dios. Sí. O sea, Apocalipsis las menciona en el trono de Dios. Según se cree, son los representantes más poderosos de varias criaturas de Dios, bestias salvajes. Y conforme a la Biblia y la teología sistemática, adoran continuamente a Dios, y de día y de noche repetían sin cesar, santo, santo es el Señor. Entonces de repente parecerá que son los mismos que los serafines y los querubines, pero no, pero hay diferencias. Incluso la descripción físicamente son distintos. Sí, porque uno tiene alas, los otros parecen bestias. Ajá, es que cada uno tiene un animal, o sea, tiene representación de un animal diferente. Entonces por eso cada trono. Sí, cada trono tiene una representación diferente. Y ve lo que dice, los tronos a veces son identificados como los sofanim. En la teología cristiana, el tercero de los coros. Según esto se divide en coros angelicales, y esto sería el tercero de los coros. Recuerdan que alguna vez lo escucharon, no sé, la gente que nos está viendo, o ustedes que decían que Lucifer era el director de los coros celestiales. Era de estos coros, de todos. De todos los coros. Ya. Entonces, este sería el tercer coro, que serían los tronos. También dice, de la más alta categoría de los ángeles, tras los serafines y los querubines, sostienen el trono de Dios, se dirigen directamente a su categoría y transmiten la voluntad a los demás.
suelen ser representados con alas multicolores. A los discípulos de Jesucristo, a los llamados apóstoles del Cordero, se le ofrecieron 12 tronos para gobernar, de manera que son niveles de reyes sobre los hombres. Los tronos a veces se les suele relacionar con ángeles que toman forma de trono u objeto similar, que suelen tener ojos, mas no hay evidencia en la Biblia de esto. ¿Sí? Sin embargo, sí se ocupa la palabra trono, que algunos la interpretan como una forma de llamar no a tronos normales, sino a los ángeles que han tomado esta forma. También otros textos que algunos grupos de cristianos consideran sagrados incluyen a estos ángeles. El vocablo Ophanim en hebreo significa ruedas. Haciendo referencia a esta descripción, ¿no? De que sí, como un giroscopio. Sí. Muchas ruedas dando vueltas alrededor de su cuerpo. También llamado galgalín, que son esferas, ruedas o torbellinos. Bueno. Uno de los manuscritos del Mar Muerto los presentan como ángeles en secciones. Hacia el final del libro de Enoc se les representan como una clase de seres celestiales, quienes, junto a los querubines y los serafines, no duermen nunca y cuidan el trono de Dios. Estas ruedas han sido asociadas con el versículo de Daniel 7:9. Y entonces, de los 4 ruedas cubiertas de ojos, compuestas de 2 de cada lado, que acompañan a querubín al lado debajo de Dios. Entonces, si nosotros leemos Daniel 7:9, entonces ahí nos empieza a hablar de que estaban organizados delante del trono de Dios un querubín y ellos lo llaman una rueda. Un querubín y una rueda, un querubín y una rueda, un querubín y una rueda, como que esa es su formación y son seres diferentes. Entonces también dice que las 4 ruedas acompañan al querubín porque el Espíritu Santo del querubín mora en ellas. Porque el Espíritu mora en ellas junto con el Espíritu Santo que los ayuda. En las secciones finales del segundo libro de Enoc se hace referencia a las mismas como las que tienen muchos ojos. Si recuerdan en estas imágenes, lo llenan de ojos y aparte las ruedas estas que mencionan, ¿no? ¿Sí? Entonces parece indicar el libro de Enoc que los Ophanim se encuentran asociados con los tronos en el cristianismo. Si nosotros leemos los versículos en los que nos mencionan a los tronos, se nos habla tal cual que dice que Dios creó todo, principados, potestades, tronos. Ahí viene incluido, ¿no? Ahí viene incluido. Ahora entendemos, o sea, que cuando me leían esa frase, yo tronos decía, bueno, tendrá que ver con un trono terrenal, reyes, ¿no? Que puso a los reyes y puso gobernantes y esto. Pero aquí hace que creó primero a sus seres, con los que estaba en contacto en ese momento, ¿no? Y bueno, esta sería la primera jerarquía. Pero sí son como sillitas, entonces, o sea, son como dice tronos. Que como que pueden tomar formas pero hace referencia a tronos porque como que no le dieron otro nombre, sino que haciendo alusión de que está en el trono de Dios. Pues sí, ¿cómo más lo podían llamar? ¿Qué otra función podrían tener? No, pero es que igual, o sea, nosotros asociamos la palabra trono a una silla en donde sentarte, pero igual y trono para ellos es otro significado, o sea, más como de poder. Bueno, o sea, que un trono físico representa poder, pero sí estaban cerca del trono, o sea, sí trabajaban en el trono. Lo asociaban, pero porque estaban cerca del trono. O sea, se le puso tronos porque trabajan cerca del trono, que es asociado a poder. ¿No? Por esa razón. Entonces esta será la primera jerarquía. En la primera jerarquía tenemos a los serafines, querubines y los tronos. Entonces respectivamente 6, 4 y 2 alas. Pero con esas 2 alas dice que están llenos de ojos y son como ruedas. ¿Sí? Tienen otras características con las que sustituyen las alas. Ándale. Y tenemos la segunda jerarquía. Dentro de esta jerarquía se nos presentan a las dominaciones. Las dominaciones ocupan el 4.º lugar entre los 9 coros angelicales. San Pablo refiere a los mismos en sus cartas como cuando dice que en Dios fueron creadas todas las cosas, entre las que incluyen los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. ¿Sí? Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, cita un fragmento de un libro apócrifo pseudo-epígrafo judío en Apocalipsis de Sofonías, datando hacia el siglo II después de Cristo, donde se escribe que el profeta es arrebatado al 5.º cielo, donde habitaban los ángeles llamados señores, que cantaban himnos a Dios y que podrían ser el antecedente, pues, de los dominaciones. De las dominaciones.
Otro libro que es el Testamento de Adán, El poder. que existe. Ajá. ¿Pero qué es eso? Otro Un libro libro. apócrifo. Ah, ok. Según lo escribió Adán. Pseudoepígrafo. Sabía escribir. Testamento de Adán, fechado entre el siglo del 2 al 5 después de Cristo, posee un capítulo denominado como jerarquía, el cual no obstante solo aparece en un manuscrito siárico, de los 5 en los que se conserva este escrito. En este apócrifo se describen a las dominaciones como el sexto orden de las 9 que describe posterior a los poderes y anterior a los tronos, querubines y serafines. Se les señala como los ángeles que rigen sobre los reinos y tienen en su mano la victoria o la derrota de batalla. Y haciendo referencia al pasaje bíblico de Zacarías, los describe como jinetes montados en caballos rojos. Si se le logra determinar un origen judío de este escrito, probaría la existencia de la creencia de estos seres angélicos entre la comunidad judía de la época y antecedería a las menciones que hay ahorita. Este es más como de la Del cristianismo. Judía, ¿no? No, este viene más del cristianismo. Ah, ok. Pero sí hay mención judaica de ellos. Sí, pero no con ese mismo nombre. ¿Sí? Las constituciones apostólicas también contienen una mención de las nominaciones. En una oración dedicada a la providencia de Dios sobre sus criaturas y las otras multitudes de las órdenes, ángeles, arcángeles, tronos, dominios, principados, autoridades y poderes, claman en voz alta y dice: bendita sea la gloria del Señor. Entonces, estás tanto el día alabando sí. y glorificando. Entonces estas serían las dominaciones. Imagínate. Es que hasta el nombre, ¿no? Sí, es como que sí impone. Como que son los tanques. Luego tenemos los golpes. Luego tenemos a las virtudes. Ah, ok. Ese me suena que es como que son los de los Como que son los buenos, sí. Son femeninos. Los virtudes son aquellos ángeles a quienes Dios creó para ser portadores de la gracia divina y el valor. Son los bonitos. Ándale, dedicándose a que el ser humano se acerque a Dios para estar en comunión con Él. Son los elfos de los Aparecen mencionados sí, sí. en el Son versículo así, de Efesios, lindos. donde se declara que Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Las virtudes, también llamados ángeles de la guarda, son aquellos ángeles que tienen como misión ayudar a los seres humanos a acercarse a Dios. Bajan a la tierra, pero no con forma humana, sino como entes abstractos. Cada ser humano posee sus virtudes o ángel de la guarda que lo ayuda a acercarse a Dios y finalmente a la hora de la muerte gozar en su comunión. Son los colportores. Ándale, prácticamente. No, pero sabes que es tu ángel la guarda y por eso es que es virtud, o sea, porque... Es el que te ayuda prácticamente, Ajá, o sea, el que está pero- pendiente de ti. Como que algo abstracto, eso me llamó la atención y no Pues terminé como de- que no habla, tiene forma. ajá, como algo espiritual, Sí, o sea... no algo físico, porque dice que no O sea, bajan es- de forma física. como una vocecita. Sí, que te está O sea, hablando. es espíritu. que igual y ni tiene forma, o sea, es algo etéreo, algo... No, Que- sí, sí. Sí, ¿me entiendes? O sea, como que no tiene forma, pues, porque es abstracto. Algo abstracto. Está interesante. A las virtudes se les adjudica ser las portadoras de la gracia divina, el valor, y su deber principal es trabajar por los milagros en la tierra. Tradicionalmente se dice que los ángeles que precedieron la ascensión de Jesús fueron justamente las virtudes. Entonces, aquí nos dice que las virtudes son los que te hacen el milagro. Que cuando tú pides algo, las virtudes son quienes te lo cumplen. Que cuando tú estás triste, la virtud es el que te anima. Entonces, como que la primera jerarquía solamente tiene como tarea adorar a Dios Sí. y servirle directamente, Sí, ya sea mover el trono, alabarlo, cubrir su Cuidado. gloria. Ajá. Pero aquí ya empiezan a tener relación con la tierra. Con los humanos. Van bajando. Sí, porque incluso, ya lo van a ver, las potestades también dice que tienen... No, perdón, estábamos hablando de las virtudes, ¿verdad? Virtudes, sí. Habla de que las dominaciones tienen estas tareas de que te ayudan en batalla, como que también cuidan. Sí, o sea, como que es lo que hablábamos, que son como que los guerreros, ¿no? O sea, como que... Ajá. Están ahí washeando, ¿qué sucede? Siento que cuando Tachcán. hablan de eso, de que no vemos la guerra espiritual que hay, y siempre nos muestran imágenes como que hay ángeles y demonios peleando, siento que serían estos, las dominaciones los que están peleando contra esos Sí, es lo que demonios tienen invisibles, como ¿no? que un dominio de Ajá, cuidar sí. cierta
cierta área, ¿no? Pueden dominar, o sea, pueden como que aplacar el mal. Y las virtudes es tal cual tu ángel de la guarda. Sí, tu ángel de la guarda, el que te ayuda. El que te protege, el que te ayuda, el que te cumple el milagro. Que te da los dones, y de hecho aquí dice algo interesante, que dice que cuando más estuvieron activos fue en la época de Jesús, que recuerda que hacían milagros. Ajá. Sí. No, y aparte dice que tiene que ver con la ascensión de Jesús igual. Con la ascensión de Jesús. En el momento de la ascensión, ellos se quedaron. y baja el Espíritu Santo, y es cuando empieza esta predicación masiva y que toda la ayuda necesaria que tenían los apóstoles en ese momento. Dice que ellos van y vienen. Las virtudes son como los guías mayores. Ándale. Su trabajo es evangelizar. Ándale. Y luego tenemos a las potestades. Las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas, así de vigilar los márgenes del mundo espiritual como del mundo físico. Son referidos en varios textos bíblicos como Primera de Pedro, donde en un pasaje se declara que a Cristo le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Según el teólogo cristiano Pseudo Donicio, las potestades son entidades angelicales que forman parte, junto con las dominaciones y las virtudes, de la segunda jerarquía angelical. Las potestades permanecen en nuestro plano finito de realidad y se encargan de mantener el equilibrio cósmico, las leyes físicas. Se les ha dominado por ello custodias de fronteras, en tanto que vigilan los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Son como el Doctor Strange. Ándale, como que cuidan la realidad. Cuidan todo. Las leyes físicas, que no, los planos no se empalmen y todas estas gravedad, cosas, ¿no? Y que eso está muy interesante, porque eso órbita implica muchas cosas. O sea, dentro de su poder son demasiado poderosos como para poder evitar que la luna deje de no sé, explotar lo que sea que haga la luna. Todas las leyes físicas que corresponden, ¿no? La gravedad, o sea, todo. Y me recuerda mucho esta parte, ¿no? De que Dios tiene todo en su mano y en control, pero es porque es a través de ellos. A través de ellos, sí. Ellos son los que hacen que haya día, que haya noche, que todo esté, que no, como dicen, no choque. Y fíjate que de esto tiene bastante información. A diferencia de los demás, solo decían unas 2-3 cosas, pero esto sí tiene bastante información acerca de sus funciones. Dice que Dionisio, el Areopagita, señaló que como guardianes celestiales las potestades están provistas de conciencia que les evita hacer el mal. Se cree que estos son los guardianes del mundo espiritual y que por lo tanto los encargados de llevar las almas ante la presencia de Dios una vez que mueren. El líder del coro de las potestades se cree que es el arcángel Azrael. San Pablo hace mención de estas entidades en su carta a los Efesios, presentando la vida cristiana como una lucha o combate espiritual. Nuevamente San Pablo en su carta a los Colosenses hace mención a Cristo como cabeza del universo y dice: Él es el Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Está muy interesante. En su libro Suma Demoníaca, el padre José Antonio... Sí, no había otro título, padre. O sea. No, es que ese libro nos lo recomendaron. Nos lo recomendó un señor de los primeros capítulos que subimos. El Suma Demoníaca. Sí. No, esta no lo leí. Ya tampoco. Lo busqué, pero no lo encontré. Lo busqué, pero no lo está caro. Está como 600 pesos. Bueno, si alguien lo quiere regalar, de una. Es aceptado ampliamente. Sí, bueno, pero para Manuel se lo enviaron a Manuel, porque yo la verdad. En contexto, una persona una vez nos dijo que le gustaba mucho el podcast, nos mandó un mensaje y nos recomendó este libro después del capítulo de brujería, si no me equivoco. Sí, creo que fue en brujería. Sí. Sí, el caso es que cuando llegó el mensaje yo leí demoníaca y dije, bueno, esto no es para mí. Léelo, ya me platicas. Pero entonces, en el libro Suma Demoníaca, el padre José Antonio Fortea dice: de cada una de las 9 jerarquías cayeron ángeles transformándose en demonios. De todo. Sí, es decir, hay demonios que son virtudes, hay demonios que son potestades, serafines, querubines, sí, creo que de ahí viene principados. Eso, de que hay príncipes en el infierno. Aunque sean demonios, ¿no? O sea, también tienen una jerarquía. Así es obvio, ¿no? Demoníaca. Sí, incluso cuando la historia del endemoniado Gadareno, que él le dice que es una legión, y el legión solamente se utiliza en términos de guerra. Sí, o sea, como todo, ya que es tu parvada de aves, banco de peces, manada de una legión de guerra. Sí.
Sí, porque luego dicen panal de perro. No, cada cosa con lo suyo. Panal de pan. Es decir, hay demonios que son virtudes y cada una de estas, aunque sean demonios, siguen conservando intacto su poder e inteligencia. Para una completa comprensión de estas entidades, consultar la obra también de este autor, Historia del Mundo Angélico, una historia del mundo angélico, crónica de la creación de los tronos y potestades, narración de la prueba y la caída de los serafines y querubines. Entonces aquí hay algo interesante. No estoy diciendo que sea verdad. Que quede claro, tú, señora extremista que me estás viendo. Le voy a cortar el clip para que... Señora que está con la pierna cruzada. Le voy a quitar la parte de no estoy diciendo que es verdad, le voy a dejar a partir donde le dice. La señora así con la Biblia. Sí, tú que me estás oyendo y estás a punto de derramar llanto y decir que herejía, no, tranquila, tía, no es esto. Yo solamente quiero hacer la comparación aquí. Si esto es cierto y entonces llegan que conservaron pues algunos de estos rasgos, entonces estamos hablando de que si las potestades tienen la habilidad de mantener los planos, ya ves que a veces dicen que los planos se empalman, que suceden cosas. O lo que pasa, que dicen que los 31 de octubre, ¿no? Que es este día de Halloween. Ah, sí. Es porque se rompe el velo. No te vayas muy lejos. Las virtudes, eso también haría alusión a todo eso de que la gente dice que vende su alma al diablo y todo. Porque las virtudes también tienen esta capacidad de cumplir favores, ¿no? No, igual lo otro de que escuché la voz de mi abuelita, de que esto, porque si la virtud está contigo toda sí, tu te vida, conoce. Si lo ponemos así, sí tiene y ya sentido. lo decía el pastor Triana, fíjate, él decía que como tienes tu ángel de la guarda, tienes un demonio de la guarda de la perdición. Sí, o sea. Oye, así no, si estás escuchando, mira, agradezco el favor, pero no me cuides. O sea, no, gracias. No, o sea, si acabas de agarrar el podcast en este momento, estás escuchando esto, te invito a que te vayas hasta el inicio para que no te confundas. No, pero sí, tienes razón Manuel en esa parte, o sea, todo lo malo que sucede aquí va agarrando una explicación, el que me toquen la puerta, el que me muevan, o sea, todo eso en el mundo espiritual sí, porque como tú dices, si tiene la capacidad, uno, de cuidar la realidad y de hacer que las cosas de la naturaleza sucedan por sí solas, pues está el otro lado que va a tratar de interferir en su trabajo y va a hacer... Y ya lo decía este versículo, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Haciendo alusión a eso, a lo espiritual. Todo toma sentido, ¿eh? Sí, Dios mío. Cuando vas conociendo el tema, entonces dices, híjole, o sea, lo que... Está lo pesado, que vi, ¿no? Por ejemplo, me levanté en la noche y lo que vi una sombra, o sea, no es un fantasma, no es un alma, o sea, es que hay un ser que tiene esa capacidad, porque la tenía para hacer el bien. Y ahora lo utiliza para hacer el mal. Entonces es entendible que todo lo que se dice o se cuenta en el mundo espiritual o esas historias paranormales, pues es que de paranormal solamente el nombre, porque es un ser creado por Dios que le dio esa capacidad. Sí, que no está en este plano. Y ahora lo usa para hacerlo mal, ¿no? Sí, ahora tenemos el tercer nivel, o sea, ya pasamos. Primer nivel, querubines, serafines. Dios. Primer nivel, segundo nivel. Querubines, serafines y tronos. Eso. En el segundo, potestades. No. El segundo eran dominaciones, virtudes y potestades. Exacto. Y ya entramos al tercer nivel e iniciamos con los principados. Okay. Los principados se encargan de ser los guardianes de las naciones, supervisando que aquellos eventos que las afectan, manifestando el dominio de Dios sobre la naturaleza. Aparecen mencionados en la carta de Efesios, donde se habla de que para que la multiforme sabiduría de Dios se haga manifiesta, los principados y la potestad en el cielo mediante la iglesia. O sea, son los que están ahorita en el conflicto que hay. Sí, pues sí. Allá en Europa, ¿no? También llamados ángeles integradores. Los principados son los guardianes de las naciones, supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo la política, temas militares y comercio. En la iconografía bizantina se les reconoce por su atuendo militar y sus armas, que incluyen lanzas o hachas, además del liro en flor y el sello. En la catedral de Chartres se presenta en hábito sacerdotal, alba y dalmática junto con el evangeliario. En la catedral de Milán portan en su manto una peña rocosa sobre la que yerguen una fortaleza. Son los que vemos en todas estas imágenes que ponen a los ángeles así como en batalla. Son los que echan carrilla, es su trabajo, echar carrilla. Ándale. Sí, o sea, son los que ponen así con una armadura padrísima y lanzas. O sea, tal cual son guerreros. Sí, o sea,
Sí, esto dice que ellos son los que ven pues cada nación, ¿no? Que a una nación le toca caer, que cuidan que la historia se vaya haciendo. Ya, ok. Como que ellos van dominando que cada guía está. Sí. Está interesante, pues, porque entonces, si recuerdan, en las potestades también hay un versículo que dice que tiene ángeles dominando los 4 vientos de la tierra. Entonces, pues, estos serían las potestades, ¿no? Soportando. Y aquí entramos también con los arcángeles. Los arcángeles reciben usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Por este motivo, conforme a esta religión, no hay diferencias físicas entre ángeles y arcángeles. Son los mismos. La diferencia radica en el rol asignado. Okay. Su trabajo es distinto físicamente. En la Biblia existen 7 arcángeles. En general. Aunque solo se menciona a 3 por su nombre. El arcángel Miguel, al arcángel Rafael en el libro de Tobías, que es apócrifo, al arcángel Gabriel en el libro de Daniel en el Evangelio según San Lucas. La palabra arcángel viene del griego archangelos, que es una palabra que se menciona solo 2 veces en la Biblia. Ambas reflejan en el Nuevo Testamento escrito en este idioma el antiguo prefijo griego arc, en otra forma del prefijo arco, que significa que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. Y lo que sigue es ángelos, arcángelos o arcángel, que significa mensajero. Sería quien gobierna, quien domina, quien manda, o sea, a los mensajeros. Serían como que los ángeles ascendidos, generales. Sí, son como un arcángel. Como que sí. Las órdenes. Por eso es que igual son los que tienen que ver en la relación con los mensajes. Cuando le avisaron a María que está embarazada, cuando le avisaron a la prima, al esposo de la prima María, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver con las noticias importantes. Aquí hay algo importante sobre eso que tú mencionas. O sea, si nosotros nos vamos con esto, nos quedamos ya aquí. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, que lo vamos a ver con el pastor, cuando él se presenta, Gabriel, él dice que él está delante de la presencia de Dios, como dando a entender que él, aparte de ser un arcángel, también es un querubín. O sea, podría pasar eso. O sea, ahí nos metemos en otro tema que la neta hay que preguntar al pastor. Sí, porque ahí fue donde yo empecé a entrar en conflicto, medio. Sí, ya. Oye, pero hay algo interesante y creo que tiene una explicación más o menos. La terminación él. Todos los nombres que se mencionan terminan en él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que la terminación él, o incluso en los nombres de hoy en día que se le da a las personas, ¿no? Hace referencia a que le pertenecen a Dios. O sea, aquí en corto, Chesiel, ¿qué significa tu nombre? Mi nombre significa el que puede invocar a Dios o el que invoca al concilio de Déjate Dios. para allá. Aléjate. ¡Tras! El rayo, ¿no? Querubín. O el que puede invocar el concilio de Dios, ¿no? O sea, como que ¿Y el tuyo? Es Manuel, pero es diminutivo de Emanuel. Manuel, que es Dios con nosotros, algo así. No sé y yo me llamo Ángel. Que es mensajero de Dios. Tras te cae un trono. Pero era el vecino arriba, pues, que estaba en el trono. Sí, pues. No, pero sí, o sea, él es el prefijo, él es de la Dios. Referencia de que le pertenece a Dios. A Dios. Entonces, y hablando de esto, los nombres para los arcángeles en la Biblia son Miguel, el jefe del ejército celestial; Gabriel, el mensajero celestial; Rafael, el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. En tu vida no está Rafael, así que... Oye, evoca a Rafael, porque no es otra, ¿no? Hay que ya cuando hablemos, no es invocación, es evocación. Evocación, sí. Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios. Raguel, el encargado de la justicia, de la imparcialidad, y la armonía. Sariel, el encargado de los espíritus de los hombres que pecan. Ramiel, el encargado de los resucitados. De Lázaro. Y Jofiel, el encargado de los inocentes. Según el canon bíblico, excluyendo el texto apócrifo, solo se llama arcángel a Miguel y Gabriel. Es un ángel mensajero. Se menciona a Rafael en el libro de Tobías, que es deuterocanónico, pero lo que es reconocido por las comunidades judías y la diáspora, por todas las iglesias ortodoxas y también las iglesias católicas, ha sido rechazado por algunos judíos. O sea, ellos no lo reconocen como tal. Y aparte de esto... es que históricamente pasaría, porque recordemos que los judíos no ven a Jesús como Mesías,
Y él, o sea, prácticamente tuvo que ver con lo del nacimiento, ¿no? Y todo esto. Entonces, por eso no los reconoce. Interfiere con su historia de Pero- no Sí. ser el Mesías. Igual está muy interesante que cada uno tiene una Algo misión muy específico. específico. Ajá. Sí, porque una son función generales. específica. De ahí que te digan, ¿no? Que pues, falta amor, prende vela verde o rosa. Sí, o así, sí, es eso, cierto. de eso viene. En el sistema de 7 arcángeles, por el que vimos son 9. El sistema de justicia de la Sí, ciudad sí. de Ah, Nueva York. no, y es que mira, todo varía, o sea, Sí, de verdad sí. que varía demasiado. Es que cada quien le pone su toque. El su que tinte. mencionamos son 9. Ajá. Y en el sistema de 7 arcángeles, Hay siete. en una antigua tradición de siete. las religiones abrahámicas, Ajá. la primera referencia a un sistema de 7 arcángeles como grupo aparece en el libro de Enoch, que no forma parte del canon Es judío, apócrifo, Es ¿no? apócrifo. en el que se nombran a Gabriel, que sería el mensajero, a Miguel, que es el representante de los ejércitos, a Rafael, que es el arcángel responsable de las curaciones en la mayoría de las religiones abrahámicas. Ajá. Sin embargo, no todas las religiones lo consideran como canónico. Y o sea, aquí Rafael es como el médico y en el otro era En como Y el ve. el sí, amor y de así. un Aquí, guardián. aquí hay algo que la neta me llamó la atención y casi me revienta el cerebro porque habla de Metatron. Eso sonó a un Transformer. Ándale, sí. Eso sonó la era de los caídos. Metatron Ajá. es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico y la angelología. En ocasiones es identificado como un arcángel. Se trata de un ser que a lo largo de la historia ha sido descrito en cierta dualidad y en ocasiones de manera contradictoria. Esto me llamó mucho la atención porque mientras yo lo leía, decía que Metatron puede ser el mismo Enoch cuando se fue al cielo, Ah, que lo ascendieron. Sí. Y nos vamos a dar cuenta ahorita que les lea sobre la jerarquía judía. Se menciona como que él es el que está más arriba. Un Metatron. No Sí. manches. Es que hasta el Metatron nombre está- Prime, dice. Ah, Dale. Metatron Prime. Sí, de hecho también menciona Rael, es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y musulmanes. Tiene la misión de recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Y ya ves que Israel se llamaba el gato de los pitufos. Dios, Sí, pitufos. sí, sí, el gasto de los pitufos. Igual está esta leyenda urbana, ¿no? Dentro del misticismo judío también se menciona a Raziel, que es el guardián de los secretos de Dios. Es su confidente. Hay una saga de libros Eso, Amix. que a mí me gustó, bueno, me gustó mucho en su momento, ¿no? Me gustaba todo Crepúsculo. adolescente meco. No, Cazadores de Sombras, Ajá. menciona esto que fueron creados, los Nephilim fueron creados por Raziel. Sí, Hace mención con a la eso. copa, ¿no? Ajá, con la copa, hace mención a eso. Y por último tenemos a Zariel, que es uno de los arcángeles para las tradiciones del judaísmo y el islamismo. Otras posibles menciones de su nombre es Suriel, Suriyel, Zaraquel o Zaraquiel. O sea, varía demasiado. Sí, es lo ya, que te digo. O sea, cada quien le pone un nombre diferente. Y por último llegamos a Los Ángeles. Así. Los que, ángeles ocupan el lugar más bajo entre los coros celestiales. Su misión es dar alabanzas y adoración. Al principio de los ministerios que tienen los ángeles buenos es que alabar y ofrecer insistentemente adoración a Dios, porque conforme a la Biblia, Él es digno. Otras funciones de la iglesia sostienen incluyen traer la ley de Dios a su pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos. Son más, ajá, los ejecutores, los verdugos. Y que incluso de ahí mismo salen pues los ángeles de la guarda, que vendrían siendo, están dentro de las virtudes, solamente que las virtudes tienen otras funciones. Creo que ahí como Solo que cambia. Sí, o sea, pueden ser como de la misma raza, por llamarlos así, pero con distintas funciones, ¿no? Sí, o sea, como que O sea, se combina. simplificando el término. Se combina. Y ahora, para terminar con la jerarquía judía, nos presenta 10. O sea, una 10, más que la 10, que mencionabas. 10 niveles. Que el que está hasta 10 arriba. niveles. Y según la cábala descrita por la orden hermética del alba dorada, para formar un grupo de WhatsApp, Sí. así la hermética del alba dorada, hay 10 arcángeles que dirigen a cada uno de los coros angelicales. Aquí te das cuenta, ya como que ya ascendieron a los arcángeles. Sí. O sea, ya no Están están en dentro del otro- tercer coro, sino que claro. se encuentran en todos los coros porque cada uno dirige Dirige un grupo. Entonces, y corresponden pues a esto, ¿no? El primero, y que sinceramente no encontré nada por más que busqué, o sea, de plano llegué a un grimorio y no decía Ah, nada. bestia. Ya, de plano. Que es Ayot HaKodesh. Oye, no digas eso. Oye, ten cuidado, dice. El trono así.
Y ya aparece, se corta el video. Fue la última vez Desaparecíamos, que se le vio con vida. Nada, de verdad, que esto se supone que es lo que está más arriba, Ajá. Hayot HaKodesh. Ok. Ujú. Que en su traducción son los vivientes sagrados. Lo dice con miedo. Sí, ya lo dice. Es Es- más, hasta lo pronunció mal a propósito, pues. Los Vivientes sagrados. Vivientes. Ajá. Y el arcángel que los comanda es Metatron. ¿Qué es? ¿Qué? Hace un poco sentido de los nombres. Vivientes sagrados, o sea, como. Oye, Y sí Metatron, está- eso que decía como que era Enoch, como que era una persona y es viviente y ahora es sagrado. Sí, Y está chido, o sea. sí, por qué ahí. padre por él. Ya me dio miedo. Mira, en algunas ramas del judaísmo, Metatron es el nombre de un arcángel. No hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento judío ni en el Nuevo Testamento. Esto es que, claro, no dice nada la Biblia. No es Esto es canónico. tradición judía. Ok. Metatron en una creencia de un arcángel que no es el Cristo. O sea, esto no Tampoco es, es no, Cristo. es, no es Cristo. Es un ser que dice ser Enoch transformado. Por ahí se dice. También, pero que está a la izquierda del Padre. Pero la Biblia no sustenta esto. Lo repito, la Biblia no sustenta esto. Repítelo tú. La Biblia no sustenta eso. Gesiel, por favor. La Biblia Que quede no claro. sustenta esto. Dilo, créelo. Empezaba a escupir No, sangre. ¿no? ándale. No, pero la Biblia no La lo Biblia no sustenta. lo o sea, yo- Ahora todos juntos. Ya. 1, 2, 3. La La Biblia Biblia no no sustenta sustenta Es que esto. es obvio porque yo No jamás había crean escuchado todo lo que Metatron. Sí, ven. porque O sea, si tú me dices Metatron fuera de esto, yo te hubiera dicho, ¿cuándo sale la nueva de Transformers? Pues? Soy tan tonto que me lo imagino Sí, como que es un sí. Camaro. No, pero continúa, porque es algo muy interesante Sí, esta parte. pero la Biblia no sustenta esto. Una confusión producto de la cábala judía o judaica. Pues Cristo está a la derecha del Padre. Y Metatron estaría al otro lado, a la Ajá. izquierda. Lo cual establece que Metatron es el ángel caído Lucifer que estaba a la diestra del Padre y nunca fue parte del concilio de Dios. O sea, hay dos opciones. Ajá. O sea, O es o es Enoch Enoch, transformado o es era Lucifer. O era Lucifer. Bueno, porque ya no es. Porque ya Ajá. no está. Los vivientes, ¿qué era? Se llamó. Vivientes sagrados. Como no, Elías. Sí, me suena más. Y luego tenemos a los Ofanim Ajá, o ruedas. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, y quien los comanda sería Raziel, que es el guardián de los secretos de Elohim. Y Pero para ¿cómo ser está guardián cerca? de él necesita estar cerca. Sí, hace sentido también. También tenemos a los Erilim, que son A los tronos. Erling, A los Erling. Y Luceli se casó con Saludos. Saludos. Que son los Impactada, tronos. Ah, ok. Los tronos. Y que su arcángel es Zabskiel. Saquiel. Satskiel. No es, sí. También tenemos a los Hash-Halim. Está padre. Los eléctricos. Porque cuando nosotros empezamos a leer, vamos a ver el próximo, se hablaba como que tenían destellos de Sí, electricidad. me recuerda estos Manches. videos que estábamos viendo la otra vez, de Ajá. esas bolas que se ven que tienen electricidad. que- así. sí. Ajá. E incluso también dice que los ángeles vio que iban y venían apariencia de rayos. Ah, sí, también es cierto. Entonces, Es cierto, atención, Interesante. atención. los eléctricos. Y aquí su arcángel es Setkiel o Hadasiel, que es el arcángel de la libertad, la benevolencia, la misericordia y el patrono de todos los que perdonan. Ok. De ahí tenemos a los serafines, que también, ¿se acuerdan que hablamos en una parte que decíamos algo de que como que estaban incendiados, como que había fuego? Ajá. Fuego. Sí, sí. Sí, estos no son los serafines, son los ardientes. Sí. Yo, o sea, ya había Está, escuchado está algo chido de que eso. conforme va avanzando el tema, las cosas se empiezan a conectar. Sí, como que de empieza a hacer repente, sentido. pero todavía no Es es que hay la cosas que conectan, Y otras que todo no. lo, Por ejemplo, a mí no me y gustaría es que- conocer a Metatron. Sí, claro, pues. todo lo que creemos ahorita Sí, pues, no, va a Metatron. ser nulo en el próximo capítulo. Así que no te emociones. Te aparece Tranquilo, tranquilo, Parece- Jesús. Megatron. Megatron. Pero el de la película, Ándale. Megatron. Entonces, hablando de esto, pues de los serafines, que prácticamente son, como habíamos dicho, Los los, llameantes. los, son los ardientes, Los ardientes, los ardientes. Los llameantes. Los flameantes ya lo cambiaron. Ya así surgen las nuevas. Entonces, bueno, no sé si adelantarme, pero hablamos de los serafines. Ajá. En hebreo la palabra serafín es serafim, que significa seres ardientes elevados al plural, que son los ardientes. También se usa para serpiente o resplandeciente. Ah, por eso Ajá. te decías que igual que era Lucifer venía de allí, ¿no? ¿Por qué? Esta referencia a las serpientes.
Pues sí. Sí, y también el adjetivo saraf, que es otro que se utiliza, aparece como ardientes, donde se describe que las serpientes que invadieron el campamento de Israel en el desierto. Ajá. En el versículo 8, la serpiente que hizo Moisés se llamaba saraf, la misma palabra que en Isaías 12, 29, 36, que se traduce por serpiente voladora o que vuela. Y entonces, si nosotros seguimos leyendo, aquí dice que las mordidas eran ¿cómo decirlo? Así ardientes, Sí, pero o sea, se refiere más a esto de que les quejaría como que les quemaba, ¿no? Entonces, por ahí, si sigues leyendo, empiezan un montón de teorías que la verdad Sí. no vale la pena meterte porque ya son muy Dentro rebuscadas. de cámaras, no vale la pena meterte Sí. dentro de cámaras. Al rato lo comentamos. Y que entonces su general es Camael. Camael, que es el nombre del arcángel de la fuerza, del valor, de la guerra. ¿Sí? Después de esto, el sexto son los Malach o los Malachim, que son los mensajeros. Ok. Y pues su arcángel es Rafael, como ya se había dicho. De ahí tenemos aquí, marquen el 7, Elohim. En el 7. Que es una palabra hebrea que generalmente se refiere a la deidad, en particular a Dios de Israel, y que en ocasiones se utiliza en plural para dioses. Y aparte 7, que es el número perfecto. Y que según Elohim son los gobernantes. O sea, Y su arcángel es Aniel. Aniel, saludos. Tenemos a Aniel, nuestro también amigo Aniel. conocido Anael, Hanel o Jamiel o Onel. Es un ángel en el judaísmo tradicional y esotérico que a menudo se incluye en la lista como uno de los 7 arcángeles. Aniel, no seas profano. De ahí tenemos en el 8 Ujú. a los Bene Elohim, que Relacionados significa con- los hijos de Elohim, y que su general es Miguel. Luna. De ahí tenemos a los querubines, Ajá. y son los fuertes, y su general es Gabriel. Y de ahí por último tenemos a los Ishim, que son las personas. O sea, los que trabajan con personas, no que sean personas. Porque Ah, sí lo leí. no se No me refiere asustes. a las personas humanas. Ajá. No, tú no eres un Ishin. Ah. Y que según Saldafón es un arcángel en los escritos judíos y cristianos, aunque no esté en las escrituras, ocupa un lugar destacado en las tradiciones. Entonces, esto sería ya hablando de la jerarquía judía. ¿Y cómo ven? No, es un tema muy interesante. Te vuela la cabeza. Sí. Ir conectando cosas conforme va Mira, avanzando. yo solo quiero que no se me aparezca Metatron. Metatron y Te estoy doy por listo. servido, porque- Sí. Lo Mentira. que sí es una realidad, el próximo capítulo, según la Biblia, los que se pueden identificar correctamente son los serafines, los querufines, los ángeles. Que era como lo que Y los teníamos arcángeles. Más conocimiento, ¿no? Como Sí. que los- El próximo capítulo vamos a ver qué de todo esto que leímos es realidad, qué no lo es. Si de verdad son así o no. Y a mí algo que me llamó mucho la atención completamente fue pues esto, ¿no? Lo de principados, potestades, Sí, o sea, tronos. sus poderes, el con que están No, relacionados. no, esto de que los mismos demonios pueden ser ángeles con Sí, las mismas también. capacidades Y celestiales. tenemos la pregunta pendiente para el pastor de si un demonio puede volver a ser ángel. Esa era la pregunta. Sí, puede o no convertirse. Vamos Sí. a ver si Porque bíblicamente aquí- eso es posible. Ajá. Eso. Algunos a lo mejor ya tienen la respuesta, otros no. Sí, pero. si Pero la necesitamos tienen, que nos la sustente escríbanla alguien, ¿no? O en sea, los necesita- comentarios. Nuevamente lo repito, este capítulo es meramente informativo. Sí. Este es un anuncio en el público ajeno a próximo- cualquier partido político que haya prohibido su uso para fines a los establecidos Siéntate. distintos a los del programa. En el Vive sin próximo nos vamos a drogas. adentrar ya con las preguntas, con todo esto de... De hecho, vamos a hacer testimonios. algo. Como vamos a tener invitado, Ajá. esta semana envíen sus preguntas. Sí, ok. Envíen sus preguntas. Vamos a tratar de Testimonio. grabar Pero, ¿te imaginas que el alguien haya jueves. hablado con un ángel? Del montón de gente. El que jueves. conoce. Este episodio va a salir el viernes. Ajá. El viernes tienen sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y el jueves estamos grabando con el pastor. Y las preguntas que se hayan acumulado se las vamos a hacer. De entrada yo tengo un par de preguntas Yo igual ahí. tengo como- Y Sí, bastante. Sí. Así. tengo un par de preguntas ahí muy interesante sobre lo que habla esto, sobre cada función que tienen los ángeles y cómo están divididos, porque se nos ha presentado en diferentes partes, ¿eh? Incluso, bueno, a mí me gusta mucho el anime. Así como me ven, todo bañado. Pero sí me gusta el anime. Yo tengo una pregunta
y es ¿qué pasa con todas estas personas que decía Manuel, ¿no? Que terminan vendiendo su alma? Oye, pero aguanta, me pensé que ibas a decir algo. Yo estaba a punto de decirte el anime. Que hay un par de animes como el que tú mencionabas, el Neo Genesis Evangelion. Que hay otro, el de Full Metal Alchemist, en el que habla un poco de esto de la jerarquía angelical. Lo que pasa con el de Neo Genesis Evangelion es que, o sea, te presenta hasta la cábala y todo, ¿no? Sí. La orden angelical. Asustada porque estamos hablando de cosas así, güey. La hermanita ahorita temblando. Ay, hermanita. no, tranquila, no se cierre, no creemos en eso. Es Solamente compararlo de que se ha estudiado tanto que Sí. incluso han hecho caricaturas y películas sobre eso. Hay una que se llama Legión de Ángeles, una película que también habla un poco de eso. Entonces muy padre. Sí. hay que tenerlo en consideración. Yo ahí tengo igual, te digo, mis preguntas. ¿Qué pasa con estas personas que ya vendieron su alma? ¿Qué pasa con estos ángeles que lo cuidaban? Todo esto. Sí, Tengo pues ahí sí. mis preguntitas, ¿no? Y como quiera ya tienen un poco más de tema de conversación para hablar con sus amigos. Claro. Cualquier cosa, si están hablando de fútbol, tú háblales de Ángeles. Está más chido. Sí, oigan, Está ¿han más oído interesante. De Metatron, sí. Muchas horas. Bueno, pues este fue el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olviden enviar sus preguntas, no olviden enviar sus dudas, información que tengan, también envíenla. Testimonios. Testimonios. Realmente está muy interesante este tema y vale la pena realmente ver qué es verdad y qué es mentira. Así es. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo, así que no se lo pierdan. Pues yo me despido, chicos. Estos cazadores de la verdad. Hasta la próxima. Y síganos en nuestras redes sociales. Antes de que nos vayamos, Compartan denle like ahí en los YouTube, videos en en Facebook. Envíen sus preguntas, mándenlo por donde quieran, pero hagan llevar lo que ustedes crean que necesitan saber. Y pues esto es Cazadores de la Verdad, los seres celestiales o los celestiales, parte 1. Nos vemos hasta la próxima. Y no se olviden, su ángel siempre los está viendo. Igual que Metatron.